Hola, bienvenidos y bienvenidas a tu podcast favorito donde explicamos el derecho de una manera más clara y sencilla. Mi nombre es Celeste Zanca. Yo soy Pamela Chacón. Mi nombre es Emperatriz Chávez. Mi nombre es Sharon de la Cruz. Mi nombre es Angela Valle. Mi nombre es José Mora. Y esto es Con la ley en la lengua. En esta ocasión inauguraremos nuestra sección Tras las leyes, un espacio en el que vemos más allá de los artículos y descubrimos el verdadero sentido de los procesos que protegen nuestros derechos. Hoy abordaremos la teoría del proceso constitucional, que nos enseña que el proceso no es solo un conjunto de pasos legales, sino un instrumento destinado a garantizar justicia y hacer efectivos los derechos fundamentales. Este proceso tiene como ejes centrales dos grandes principios. El primero es la tutela jurisdiccional efectiva, que asegura el acceso a la justicia y la obtención de una respuesta oportuna. Y el segundo es el debido proceso, que garantiza la igualdad de las partes y el respeto a las reglas durante cada etapa. Asimismo, la teoría destaca que el proceso debe mantener un grado de autonomía y flexibilidad, lo que le permite adaptarse a las particularidades de cada caso sin perder su finalidad, en el cual es el proteger los derechos y evitar que las formalidades se conviertan en un obstáculo para alcanzar decisiones justas. Pero no sé si les parece que para complementar un poquito la información que nos acaba de brindar Celeste, es que la teoría procesal constitucional no solo establece pues principios y reglas, sino que también tiene autonomía y flexibilidad que debe haber ahí, pues, ¿no? Cuando hablamos de autonomía, pues significa que el proceso tiene cierta lógica y características que se hacen diferenciar de los distintos procesos judiciales. Ahora, esto no solo se limita ciegamente a seguir pues las reglas procesales comunes, sino que también que se ajusta a cierta naturaleza especial de la protección hoy en día de los derechos. Ahora, pero si ya hablamos de la autonomía y bien mencioné en un principio la flexibilidad, pues la flexibilidad también implica que el proceso pueda implicarse y adaptarse, mejor dicho, a ciertos casos en concreto, obviamente respetando las garantías procesales. Ahora, esto también nos evitaría pues los ciertos formalismos innecesarios que nos hacen pasar con cada proceso, no siendo el objetivo que es la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Y que esto se cumpla de manera efectiva. Bueno, con esta base que ya hemos complementado un poco las dos, daremos inicio pues a una conversación que va a suceder y nos va a platicar un poquito más la siguiente entrevistadora, que en la cual habrán un adelanto, habrán tres abogados constitucionales. Así es, nos encontramos en el siguiente episodio de La Ley en la Lengua, en el cual vamos a presentar a tres doctores constitucionalistas, empezando con el doctor Giuseppe Paul Morales Cauti y el doctor Antonio Víctor Periche, actuales docentes de la Universidad Privada del Norte, y vamos a empezar con las siguientes entrevistas de mi compañera Emperatriz. Bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos con el doctor Giuseppe Paul Morales. Buenas tardes doctor, es un gusto poder entrevistarlo el día de hoy. Y bueno, le voy a hacer unas pequeñas preguntas con mi compañero. ¿Sí? En su experiencia, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan los abogados al litigar procesos constitucionales como amparos o habeas corpus? Bueno, en el Perú los procesos constitucionales tienen una regulación particular que justamente se basa en el Código Procesal Constitucional. Es una norma que regula o especifica lo que la Constitución, el artículo 200, ha prescrito. Sin embargo, cuando uno contrasta la teoría, ¿no?, la legislación, con la práctica ya en el quehacer jurisdiccional, de pronto se advierte algunas deficiencias o debilidades. Por ejemplo, una de las situaciones que hasta ahora no se subsana es que a nivel nacional no existen juzgados constitucionales como los hay, por ejemplo, en todo el país, juzgados civiles, penales, laborales, ¿no? Entonces, solamente la Corte Superior de Lima y algunas en vías de implementación, pero en gran medida en el país
todavía carecemos de juzgados especializados en lo constitucional. Y eso tiene otro problema, que no existen demasiados abogados especializados en derecho constitucional y menos aquellos abogados que estén formados en derechos humanos, ¿no? Producto de eso es que se complica la administración de justicia constitucional y producto de eso también, incluso desde el Estado, tenemos propuestas un poco sorprendentes, como es el caso de la posible o el intento que tiene el gobierno en este tiempo de un retiro de la Corte Interamericana, ¿no? Justamente siendo la única instancia que podría garantizar la eficacia de los derechos humanos, ¿no? El gobierno pretende implementar un proyecto para retirarnos de esa Corte, lo cual nos indica de que efectivamente hay grandes desafíos, hay grandes metas a las que todavía no alcanzamos. Ojalá algún día podamos, con la formación de nuevos jóvenes abogados, podamos alcanzar estas metas a nivel nacional. Claro, doctor. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Comparando con otros países de Latinoamérica, ¿qué tan sólido considera que es el modelo peruano de proceso constitucional? Bueno, en el Perú, con los defectos y con las virtudes que tiene el proceso, yo creo que tenemos dos herramientas que por ahí ayudan a la eficacia de la norma constitucional y a la eficacia de los derechos fundamentales. Por un lado, es la utilización del control difuso de constitucionalidad para casos específicos de protección de derechos fundamentales, que están justamente a cargo de todos los jueces, ¿no?, que puedan resolver casos concretos. Y por otro lado, en materia de control normativo, tenemos al control concentrado de constitucionalidad, que está a cargo del Tribunal Constitucional en el Perú. En algunas latitudes, como por ejemplo en Colombia, no existe un Tribunal Constitucional propiamente, sino solo es una dependencia de la Corte Suprema, ¿no?, que hace el control constitucional. Sin embargo, en el Perú tenemos una autoridad especializada, legitimada para hacer el control de las normas, ¿no? Pero eso tampoco no quiere decir que haya una total garantía del control normativo. Ustedes bien saben que en estos últimos tiempos las decisiones del Tribunal Constitucional han sido bastante controvertidas, ¿no? Y pues uno podría decir que el Tribunal Constitucional es infalible. Sin embargo, a la luz de los análisis que se ha hecho, se puede concluir más bien que hoy más que nunca el Tribunal Constitucional pareciera más bien olvidar su rol tutor y tiene pues una suerte de cuestionamientos, ¿no? Pero con los defectos del caso, yo creo que estos dos sistemas nos permiten tener alguna posibilidad de manejo eficaz de la norma procesal y por lo tanto de eficacia de los derechos fundamentales también. Bueno, doctor, la pregunta que le quería hacer yo es en base a su experiencia. ¿Cuál ha sido el caso constitucional más desafiante que le ha tratado de llevar y qué pudo aprender? Bueno, ustedes cuando sean abogados y de pronto tengan la experiencia de patrocinar algún proceso en materia constitucional, se van a dar con la ingrata sorpresa de que el Estado, en lugar de cumplir su rol protector, como manda el artículo 1 de la Constitución, más bien el Estado se ha convertido en uno de los violadores más frecuentes de derechos fundamentales, ¿no? Y por eso es que a nivel del proceso de habeas corpus, de amparo principalmente, y un poco también a nivel del proceso de cumplimiento, prácticamente el Estado es el que monopoliza el agravio, la violación de derechos fundamentales. Y esa es una realidad innegable que se puede contrastar entrando además a la página web del Tribunal Constitucional, donde se puede hacer un muestreo de 100 demandas resueltas, o 100 procesos resueltos, y en la parte del demandado se van a dar cuenta que todo es el Estado, ¿no? El Estado policía, el Estado colegio, el Estado universidad, el Estado hospital, el Estado ministerio,
el Estado municipal, vía provincial, local, etcétera, pero todos son órganos del Estado, ¿no? Y eso ¿a qué nos lleva? ¿A qué conclusión nos lleva? A que el Estado, más bien, en lugar de cumplir su rol tutor, protector de los derechos fundamentales, más bien creo que se ha convertido en principal agresor, lamentablemente. Y pues no sé eso cuándo cambiará, pero esa es la realidad cruda y dura, ¿no? Como la tenemos hoy día. Perfecto. A ver, la segunda pregunta sería como que, ¿qué consejo usted le daría a los futuros abogados que se van a enfrentar a procesos constitucionales en su ejercicio profesional? Perfecto. Primero, creo que la formación de la nueva oleada de profesionales del derecho debe estar vinculado siempre a la formación, en primer lugar, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y de la mano con el derecho comparado internacional. Es decir, un abogado que no comprende, por ejemplo, el control de convencionalidad, ¿no? En realidad no está comprendiendo nada, porque la moderna teoría del derecho en materia, sobre todo de derechos humanos y fundamentales, nos obliga a comprender el contenido de los tratados internacionales y sobre todo los mecanismos de aplicación en el ordenamiento jurídico interno, ¿no? Entonces, incluso los futuros abogados que puedan vincularse al derecho penal, al derecho civil, al derecho administrativo, tienen y deben conocer los principios del derecho internacional público y más aún de los principios convencionales que los encontramos en los diferentes tratados de derechos humanos, ¿no? Y para nuestro caso, con mayor especificidad, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos brindado su tiempo, para que todos nos orienten, nos incentivan a poder crecer más, y más que todo a los chicos que están viendo este video, ¿no? Bueno, gracias por su tiempo, como lo repito, y que le dejen su like y que nos sigan. Gracias a ustedes y adelante, ¿no? Seguir estudiando el derecho de manera disciplinada y responsable. Gracias a ustedes. Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el doctor Víctor Perich Antón, quien nos va a dar el honor de poder responder una pregunta con respecto al derecho constitucional. Profesor, la pregunta es, ¿cómo ve el futuro del progreso constitucional en Perú considerando el contexto político y la necesidad de proteger derechos frente a decisiones del Estado? El problema es de que el Tribunal Constitucional, que es el ente máximo que resuelve la situación jurídica en el Perú en casos constitucionales, muchas veces tiene opiniones contrarias a nuestras normas. ¿Por qué? Porque actúan políticamente. No existe un control o se está distorsionando el control de la realidad en los procesos constitucionales. ¿Por qué? Caso práctico. El caso Los Cócteles. El caso Los Cócteles tiene demandas de acción de amparo que vienen distorsionando nuestra seguridad jurídica, ¿no? Quiere decir que hay demandas presentadas de acción de amparo y frente a la negativa presentan otra demanda de acción de amparo con la finalidad de que el tribunal proceda a darle las razones, que ya se ha pronunciado sobre el caso de Los Cócteles. Crea inseguridad jurídica en nuestro país. Muchas gracias, profesor. Llegando al final del episodio con la ley en la lengua, hoy hemos visto que la teoría del proceso constitucional nos recuerda que el proceso no es un fin en sí mismo, sino un instrumento que ayuda a garantizar derechos y alcanzar ideas justas. También aprendimos que la base es la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, que asegura igualdad, equilibrio y protección de todos los derechos de ambas partes. Agradecemos a nuestros 3 invitados por compartir sus experiencias y a ustedes por escucharnos. Todo lo que han mencionado los doctores es cierto, como el caso de Cócteles que nos mencionó el doctor Periche, que nos deja un precedente en la ciudadanía peruana, como el mal manejo de poder que nos está dando y cómo la situación política nos da señales como el abuso de poder
la falta de transparencia y la corrupción. Claro, tienes mucha razón, María. Ahora, para ahondar un poquito más en el ejemplo que nos ha dado el doctor Periche, que en este caso es el caso Cocteles, ¿por qué se le denomina así? Porque este caso es controversial, ya que es una investigación a un partido político con mucha fuerza dentro de nuestro país, que en este caso es Fuerza Popular, la cual habría estado usando diferentes eventos sociales y cócteles. ¿Para qué? Para poder encubrir algunos de sus ingresos a su campaña, ¿no? Lo cual nos deja delitos como lavado de activos, obstrucción a la justicia y el crimen organizado. ¿Pero qué político no usa eventos sociales para poder financiar sus campañas? O sea, hay distintos políticos que hacen sus eventos sociales con empresarios para tener un gran financiamiento. O sea, no hay una obstrucción a la justicia tampoco por parte de Fuerza Popular. Entonces, en este caso ya no nos estaríamos centrando en la fuerza que representa en este caso la lideresa, quien es Keiko Fujimori, sino ya estaríamos viendo a lo que es el proceso constitucional y cómo el TC va alargando la situación. Un caso que creo que ya debió de haberse solucionado hace mucho tiempo, ¿no? Van 3 investigaciones abiertas. Obviamente hay un mal manejo de los recursos que tiene la Fiscalía. Por ejemplo, el doctor fiscal José Domingo Pérez, quien está liderando toda esta investigación, inclusive también ha sido detenido, pues obviamente por el mal manejo que tiene con los recursos. Son 3 investigaciones abiertas, cada financiamiento de 1,5 millones de soles. ¿Cuánto nos genera a nosotros un gasto si no hay ni siquiera un avance? Entonces el doctor estaría de acuerdo con la opinión que nos dio también el doctor Giuseppe, quien también opinó sobre el mal manejo del Tribunal Constitucional, cómo hay distintos tipos de trabas dentro de un proceso de investigación, ¿no, Celeste? Como estabas hablando, en conclusión la situación revela que el proceso constitucional en el Perú es una herramienta valiosa, pero aún imperfecta. Las trabas, las demoras, las presiones externas nos muestran que el reto no es solo aplicar la ley, sino garantizar que ésta se cumpla, su verdadera finalidad, que es proteger de manera real y oportuna los derechos fundamentales. El debate sigue abierto y nos invita a reflexionar sobre cómo construir un sistema más eficiente, imparcial y accesible para todos. Y esto sería todo por el podcast de hoy, el capítulo de hoy. Esto sería pues con la ley de la lengua. No se olviden darle like, suscribirse, comentar, por favor. Y hasta la próxima. Esperemos que les haya gustado mucho. En corito, ¿sí? Ley de la lengua, en el cual vamos a presentar a 3 doctores Ya, quédate ahí. Espérate. Espérate, cuenta.